El decreto urbanístico de reconstrucción de la isla de La Palma ha llegado al Parlamento y ha sido convalidado después de que los cabildos lo hayan avalado recientemente. Vamos a profundizar en este tema y vamos a hablar con el viceconsejero de Reconstrucción de La Palma, el señor Pedro Afonso. Muy buenos días, viceconsejero, ¿qué tal? Muy buenos días, Dailo. Pero en principio disculpar la voz porque me ha tocado pasar la gripe como a la gran mayoría de personas en esta época y tengo la voz un poco complicada para que se me entienda, pero bueno, intentaremos hablar lo más claro posible. No se preocupe, viceconsejero, que se le entiende perfectamente y deseamos que se recupere muy pronto. Bueno, viceconsejero, nos encontramos realmente ante un decreto que les permite a los afectados recuperar lo perdido y al mismo tiempo evitar ese desarraigo en el Valle de Aridane. Bueno, sí, evidentemente estamos en un instrumento, como ya explicamos en su momento, un decreto de una serie de acciones que el gobierno está poniendo en marcha. Es decir, primero tenemos que poner las normas jurídicas, este caso, esto es un decreto más, y después los recursos económicos. ¿Para qué? Para que esa recuperación de lo perdido allí donde se puede, comience cuanto antes. Entonces, ¿esto por qué digo esta introducción o por qué hago esta introducción? Porque somos conscientes y siempre lo hemos dicho durante todo este tiempo que una sola acción no da la solución al 100% de los problemas. Entonces tendremos que ir buscando soluciones progresivamente para ir dando soluciones a las diferentes situaciones que tenemos, ¿no? Pero bueno, es importante tener este decreto, el 923, que ya está en vigor desde el día que se publicó, y que hace una modificación de otro decreto que es el 122, con una serie de reconocimientos de derechos a los causavientes o derechos a segundas viviendas, por ejemplo, o abrirlo a toda la isla desde el punto de vista de quien pueda adquirir una propiedad en cualquier otro sitio de la isla, ¿no? Esto hay que verlo siempre, como decimos, en un contexto de recuperación. Antes decía el viceconsejero reconstrucción, yo siempre lo corrijo porque en realidad es un concepto más amplio, el servicio es de recuperación económica y social, porque al final es el objetivo último, ¿no? Tenemos que ver la isla como una unidad económica y tenemos que buscar la forma de que esto empiece, es decir, de que la isla funcione social y económicamente. Y las acciones que se están acometiendo son para sentar las bases y es el eje troncal del gobierno y el compromiso del gobierno para que eso empiece a suceder. Y cuanto antes empecemos, aunque sea, pero somos conscientes y todo el mundo es consciente de que tiene que ser progresivo, es imposible acometer todo lo que hay que hacer en un mes, ni en un año, ni en dos, pero sí es importante que cuanto antes se comience, porque si no, entonces sí que dilatamos y tendríamos un grave perjuicio económico y social del medio al largo plazo desde nuestro punto de vista. Viceconsejero, lo que sí seguiremos es contando con esas tres zonas, ¿no?, de color rojo, amarillo y verde. ¿Podría explicarlas, por favor? Bueno, es lo que quiere decir las tres zonas y primero hemos usado el lenguaje universal, que creo que todos lo entendemos, porque al final el lenguaje urbanístico es complejo y hemos intentado aclararlo de una forma visual. La zona verde, todo esto está avalado y amparado por los estudios científicos, los estudios técnicos de los profesionales de cada rama. Entonces, la zona verde lo que dice que marca, digamos, las zonas de menos de 10 metros de colada, en la cual todos los informes, es decir, ya emitidos, nos dicen que podemos actuar, es decir, que se puede actuar sin peligro porque los enfriamientos de colada así lo permiten. La zona amarilla es una zona de recuperación también retardada en el tiempo. ¿Por qué? Porque al tener más de 10 metros, los científicos esos informes lo que nos dicen es que hay que ir esperando a que los enfriamientos y los asentamientos de la propia colada, tenemos que tener en cuenta que la colada está caliente y al enfriarse pues sufre un asentamiento, sufre unas dilataciones, y eso no son palabras mías, son palabras de los informes. Lo que nos sugieren es que seamos prudentes y que esas zonas serán recuperables, pero iremos viendo en la evolución del tiempo cuándo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se pretende es que la zona verde y la zona amarilla se convierta todo en una zona verde de forma progresiva.
Viceconsejero, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de la zona roja? Por ejemplo, ¿usted cree que los vecinos de esta zona reciban algún tipo de compensación, sobre todo por el tiempo que pueden tardar en reconstruir sus viviendas? ¿Se ha hecho algún tipo de cálculo, más o menos, para saber cuánto tiempo pueden tardar? Bueno, la zona roja está delimitada, ¿por qué? Porque por varias cosas. Por los enfriamientos, por los asentamientos y también porque sabemos que la parte alta de esa zona roja ya era un espacio natural, ¿vale? Y es decir, habría que ver, que eso ya también lo dice el propio decreto, que hay que delimitar lo que va a ser espacio natural, es decir, tiene que abrirse un expediente, que lo tiene que abrir la consejería competente en el Gobierno de Canarias, que es política territorial, para iniciar un expediente de ver qué valores puede haber en esa zona. Vale, eso por un lado. Por otro lado, como te decía, este no es un único decreto. No podemos ver esto como que esto da soluciones a todo. Vendrán decretos desde el punto de vista de desarrollo de vivienda, vendrá el decreto de suelos de vivienda pública, vendrá el decreto de suelos estratégicos y económicos. Es decir, estamos trabajando ahora mismo con los ayuntamientos, paralelamente con los 3 ayuntamientos, para ver qué disponibilidad de suelo puedan tener en cada uno de los municipios. ¿Para qué? Precisamente para dar respuesta a esas zonas que ahora mismo no son viables desde el punto de vista inmediato o incluso el retardado. Ya hay una viabilidad en este decreto y es la modificación del decreto del 2022, el decreto que habilita el suelo rústico. Ya vemos cómo se están otorgando licencias desde los ayuntamientos vía ese decreto. Ya le digo que el 923 lo que hace es unas pequeñas modificaciones a ese decreto, reconociendo algunos derechos más, y eso es lo que estamos poniendo en marcha. La idea es que todo el mundo tenga una posibilidad de solución dentro del marco de los diferentes decretos que se están haciendo y de las diferentes compensaciones económicas que vendrán a partir de ahora. Primero necesitamos tener el marco jurídico y después necesitamos pues tener ya la parte económica para que esa, como decías antes, reconstrucción real pueda iniciarse, ¿no? Y en eso estamos trabajando sin descanso para que todo eso pues lo antes posible esté. Ya tenemos un decreto, apenas 4 meses hemos hecho un decreto con una filosofía diferente, que no es ni más ni menos que lo que hemos dicho durante 2 años, es decir, no estamos cambiando de criterio ni cambiando de opinión, sino estamos diciendo aquello que durante 2 años hemos dicho, y no por una cuestión de que se nos haya ocurrido, sino porque era el sentir mayoritario de las personas, de todas esas reuniones y de todo el sentir que hemos percibido en esos 2 años, y siendo conscientes de que, ya le digo, un decreto no soluciona al 100% de todo, y tenemos que ir poco a poco buscando esas soluciones para que todo el mundo se sienta que tiene un camino y que puede rehacer sus proyectos de vida, que al final es de lo que se trata, porque esos proyectos de vida pues es lo que nos van a dar después una recuperación ya social. Cuando una persona inicia su proyecto de vida, pues ya tiene un camino, y también económico, porque la propia acción de reconstruir genera economía, y aparte de eso, pues esas infraestructuras también, que no son solo de vivienda, sino, como hablaba, de tener la posibilidad de recuperar vivienda vacacional, que es muy importante, pues nos parece también un hecho desde el punto de vista del medio plazo necesario, porque necesitamos que la economía en la isla funcione. Viceconsejero, por último y sin ánimo de robarle mucho más tiempo, le lanzo una pregunta que nuestros seguidores de Onda Cero La Palma nos suelen trasladar, una pregunta un poco más específica, pero nuestros seguidores se preguntan qué va a suceder finalmente, por ejemplo, con la reconstrucción de las viviendas que se encontraban fuera de ordenación antes de la erupción volcánica. Vamos a ver, el decreto reconoce todas las edificaciones de primeras viviendas, es decir, reconoce todo aquello que existía, ¿vale? Todo lo que existía. El decreto no hace sino reconocer el derecho preexistente a la erupción volcánica. Es decir, habría viviendas que estaban prescritas jurídicamente y había otras que no, pero son asimiladas. Y el decreto lo dice expresamente que esa realidad existe. Es decir, no hay una diferencia entre una vivienda que estaba prescrita
jurídicamente, y otra, el derecho se le reconoce a la persona porque ha perdido su vivienda. Tenemos que pensar que para explicarlo un poco más, una vivienda prescrita por tiempo, es decir, una vivienda que se hizo hace 30 o 40 años, que en su momento se hizo sin ajustarse al planeamiento, pero que eso prescribió, esa vivienda existe, es decir, esa vivienda la administración no la puede tirar, y era una vivienda que pagaba contribución y que pagaba sus servicios y que pagaba todo. Pues evidentemente para eso está la figura de viviendas asimiladas, como dice el decreto. Pedro Afonso, viceconsejero de Recuperación de la Isla de La Palma, muchísimas gracias por haber sacado un huequito de su agenda para atender a esta casa, a este medio de comunicación, Onda Cero La Palma. Muchas gracias. Muchas gracias, Dailo. Un buen día a todos. Un abrazo.